Nací para quererte es el tercer jukebox con canciones peruanas que hace Preludio. ¿Será que la tercera es la vencida? Hola Showstoppers, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video review. Sé que me he tardado un poco porque la función que vi de Nací para Quererte fue la del 14 de mayo, han pasado más de un mes. Pero bueno, he estado bastante ocupado, como saben, con la producción, la dirección de Acepto. Y bueno, necesitaba un descanso después también de esta temporada de lo que fue en Celina, pero más sobre Acepto en el siguiente Acepto Vlog, que será el próximo video. Hoy toca que hablemos de Nací para Quererte, como ya les había dicho, es el tercer jukebox con canciones peruanas que hace la Asociación Cultural Preludio. Para quienes no sepan, un jukebox se distingue de un musical con música original porque el jukebox usa canciones que han sido popularizadas previamente antes del musical, ¿no? Canciones famosas de la radio, qué sé yo. Por ejemplo, jukebox jukebox famosos son Mamma Mía, We Will Rock You, Mentiras, el musical mexicano. La función que yo vi de Nací para Quererte fue la última función de los preestrenos. Ellos tuvieron primero unas funciones de preestreno, ¿no? Yo fui a la última, a la del 14 de mayo, y luego ya tuvieron su estreno tal cual, ¿no? Yo no pude ir a las demás funciones porque ya estaba metido en la producción de Acepto. Pero vi la última función del preestreno. Naturalmente pagué mi entrada, a mí me parece súper importante esto de acá, pagar mi entrada, no solamente para, por supuesto, valorar el trabajo de las decenas, sino son cientos de personas que trabajan en una producción al nivel de Preludio, sino que además también me parece que es como la forma en la que puedo ser más sincero también con mis reviews. Si yo pago mi entrada, pues tengo la libertad de opinar lo que quiera porque soy un usuario más. Me he demorado casi un mes también porque sé que la versión que yo vi no es la versión definitiva del musical, era un work in progress. Yo sé que han estado reescribiendo, han estado reestructurando, cambiando en la dirección cosas, qué sé yo, porque pues era un musical original nuevo, entonces tenían que ajustar detalles. Entonces también estaba medio dudoso de si publicar mi reseña sabiendo que lo que el público va a ver no es lo que yo vi. De todas maneras quiero hacerlo, quiero ser sincero con lo que vi. Voy a tener cuidado obviamente de no hablar mucho sobre la dramaturgia, sobre la narrativa, sobre aspectos que sé que están cambiando. Voy a hablar más que nada de aspectos que sé que todavía no han cambiado porque he hablado con gente que también ha visto el espectáculo hace un par de semanas y son aspectos que siguen siendo iguales. Para analizar este musical, primero necesito contextualizarlo. Nací para Quererte, como ya les he dicho, es el tercer jukebox, es como la tercera entrega de una trilogía, ¿no? Que comenzó con Déjame que te cuente, el musical de Chabuca, que estrenó en el año 2016 y luego continuó con el musical Todos Vuelven, que también era un jukebox, en el año 2019. Los tres musicales son jukebox, los tres fueron producidos por Preludio y los tres cuentan con un repertorio de folclore peruano, es decir, ¿no? Son jukebox de música peruana. Además, los tres tienen una historia muy peruana, como no podía ser de otra manera, ¿no? Son historias muy regionales, muy locales. Y yo incluso me remontaría un poco más porque la verdad es que he visto mucho de lo que ha hecho Preludio los últimos 15 años y yo recuerdo que en el musical 2015, sí, este era un espectáculo, también era un jukebox que se llamaba El Musical 2015, que era una secuela de otro jukebox que también se llamó El Musical, pero este jukebox se llamaba El Musical nada más, y fue en el 2010 creo. En este jukebox, en el musical 2015, era un jukebox que hilaba una historia alrededor de canciones popularizadas en Broadway, canciones de teatro musical, netamente de teatro musical. Y en este jukebox, si mi memoria no me falla, por favor corríjame si me equivoco, el último número del musical era un medley, ¿no? Como un mix de canciones peruanas en una historia que era de Broadway, ¿no? Lo cual fue bastante disruptivo, pero funcionó increíblemente. El público aplaudió de pie, yo incluido, fue espectacular, ¿no? Me parece que tenían hasta un número como de zapateo, me acuerdo todo el elenco en el proscenio, subían, creo que por la fosa, los de la orquesta. Fue alucinante y creo que este fue el primer paso para luego hacer los jukeboxes que les acabo de comentar, ¿no? Déjame que te cuente, Todos Vuelven y ahora Nací para Quererte. Déjame que te cuente fue el primero de esta trilogía. Era un musical con canciones de la compositora y cantante peruana Chabuca Granda. Era un musical que revisitaba momentos de su vida y no los maquillaba, los acompañaba
con canciones, con nuevas orquestaciones que había hecho el maestro César Vega, que estaban alucinantes, con unos corales preciosos, con unas coreos súper bien desarrolladas. Entonces tenías a una narradora que iba repasando momentos de la vida de Chabuca Granda y como una especie de revista musical. De este musical, miren, han pasado varios años, pero me acuerdo de momentos icónicos que se me quedaron grabados en la retina. Yo siempre les hablo de esto, ¿no? En el teatro musical necesitamos números que nos queden en la retina, que queden como una fotografía en nuestra mente. Para mí eso es lo más importante de una obra de teatro musical, ¿no? Que tengas ese impacto emocional, visual, auditivo. Déjame que te cuente, yo recuerdo dos momentazos. Uno es Fina Estampa, en versión salsa, que lo cantaba espectacularmente y lo bailaba Lali Guimarães en un vestido rojo súper imponente. Y también me acuerdo de la versión coral de la canción Río de Vino, que estaba como contextualizada en una especie de procesión. Me acuerdo muy claramente del ensamble, de todo el elenco como en procesión, entrando desde el fondo del escenario y haciendo una diagonal hacia el proscenio, lentamente caminando así, ladeándose, mientras cantaban este coral alucinante a 4 voces o a 5 voces con una especie de postas de canon, precioso, exquisito. Realmente tengo muy buen recuerdo de esos momentazos de teatro musical. Si bien la historia con esta especie de narradora y este repaso a lo revista no me terminaba de cerrar emocionalmente, pues porque era como ver un documental. La verdad es que la orquestación, los corales, los vestuarios, la coreografía, la producción, la escenografía, las luces eran tan increíbles que realmente se volvió un espectáculo imprescindible en ese año. Por cierto, hay un disco de Déjame que te cuente, el musical de Chabuca, así lo encuentran en Spotify, lo cual es raro porque es un musical, es un disco caleta. Mucha gente no sabe que existe ese disco, pero es un discazo, ¿eh? Se los recontra recomiendo. Está grabado en estudio, no es en vivo. Vale mucho la pena ese disco, realmente es un discazo, es un discazo. Unos años más tarde hicieron Todos Vuelven. Otra vez un jukebox con canciones peruanas, pero esta vez tratando de abarcar más autores, ya no solamente a Chabuca, aunque usaban algunas canciones de Chabuca. De Todos Vuelven, me gustó muchísimo que ya no se lanzaran simplemente a hacer un recuento histórico de momentos, sino que se lanzaron a hacer ficción, es decir, a tener personajes, a tener una historia que si bien seguía siendo como un repaso de la historia del Perú, esta vez ya no de la historia de Chabuca, sino de la historia del Perú, pues ya lanzándose un poco a la ficción, ¿no? Que era algo más chévere, que ya no se sentía este estilo de revista musical, sino que ya se sentía un poco más teatro musical. Sin embargo, la historia era bastante confusa y yo personalmente como espectador no podía empatizar con los personajes porque aparecían en una escena y luego ya no estaban más y pasaban a otro momento de la historia del Perú que pasaban, pues no sé, 50 años o 100 años de distancia y tenía que reengancharme con los personajes, ¿no? Era un poco cansino eso, pero también tenía sus momentazos de teatro musical. Me acuerdo de dos momentazos de Todos Vuelven. El primero fue el de, creo que era un medley entre el himno nacional del Perú y Bello Durmiente. No estoy seguro de esto, ¿ya? Pero creo que sí. Y lo interpretaba Sandra Muente, que es probablemente la mejor voz de este país. Ella hacía de Rosa Merino, la primera intérprete del himno nacional, y fue la primera y única vez que yo he visto algo así en este país. O sea, el público, todos nos paramos a cantar el himno y fue una ovación de pie de lo increíble que lo estaba haciendo Sandra. Fue alucinante. Yo nunca he visto algo en ese nivel en este país. Y luego también me acuerdo claramente de otro increíble cantante que es Jefferson Tadeo cantando Cholo Soy. Interpretaba él a Tupac Amaru. Entonces tenías como que este momento así de Tupac Amaru, que fue un prócer que descuartizaron, ¿no? Amarrándole cuerdas a caballos de cada extremidad de su cuerpo y descuartizándolo. Entonces tenías este momento en el que Jefferson estaba amarrado como de las piernas y de los brazos y jalándolo. Y con la voz de Jefferson, no, era increíble este momento. También tenía grandes momentos. Sé que después se volvió a producir Todos Vuelven y cambió la dirección, cambió el concepto, cambió la dramaturgia, cambiaron varias cosas, pero yo esa versión no la vi. Yo vi la versión original, entonces de esa hablo. Y finalmente pasamos a lo que nos compete. A Nací para quererte, el nuevo jukebox de canciones peruanas de Preludio. Y quisiera comenzar con el mayor mérito de esta versión, que me parece que es contar
con gente de teatro musical nueva. Gente nueva que no había hecho musicales en Preludio, a eso quiero llegar. Tanto Déjame que te cuente como Todos vuelven se sostenían, por supuesto, del talento del ensamble, pero los personajes principales siempre se los daban a gente mediática, gente que aparecía en televisión, gente que era famosa, que esa es la tradición en este país. Pero en Nací para quererte han cambiado completamente el juego y los personajes principales, algunos son famosos, pero otros no. Otros están empezando a ser famosos o en otros casos pues ni siquiera han tenido jamás apariciones en televisión, lo cual me parece de puta madre. Lo aplaudo muchísimo porque siempre Preludio había dado esta sensación como de argolla, de que siempre son los mismos, siempre vemos las mismas caras en Preludio, y con Nací para quererte se rompe por completo con esa tradición, lo cual es un mérito, es una alegría, es algo que celebrar para toda la industria, porque significa que más gente va a tener la oportunidad de estar en una de las mejores productoras de este país, si no la mejor. Aplausos entonces para quienes han decidido abrir las audiciones, para quienes han decidido ver gente nueva entre comillas, porque para quienes hacemos teatro musical hace tiempo sabemos que ninguno de ellos son nuevos, pero son nuevos en Preludio, ¿no? Son nuevos en el teatro municipal y eso es bravazo. Pero sobre todo aplausos a las dos personas que yo nunca había visto en Preludio y que me encantaron, que fueron Berta Bojorquez y Sebastián Ramos. Sé que Sebastián ya había hecho otra cosa, creo, en Preludio, si no me equivoco, pero yo no lo había visto y lo vi acá y la verdad es que ambos, Berta y Sebastián, hacen grandes trabajos a nivel actoral, a nivel vocal, tienen personajes que tienen desarrollo, sobre todo el personaje de Sebastián, que es el que tiene más desarrollo y hace que Sebastián también pueda lucir muchísimo más sus dotes actorales y es un gusto de ver. Cada vez que aparecía en escena era un alivio. Bueno, dicho esto, debo ahora pasar a los aspectos que me parece que no estuvieron tan cuidados, ¿no? El principal aspecto que me parece que se descuidó es el tema orquestal, musical, vocal. Lo que distinguía, lo que hacía que Déjame que te cuente y Todos vuelven sean musicales imprescindibles de ver, probablemente los mejores musicales que se estrenaron en los años en los que se estrenaron, era los aspectos musicales, o sea, la orquesta sonaba de puta madre, los coros eran gigantes, la orquesta más el coro ya era una locura, y ahora lo que han hecho es contar con pistas, pero no cualquier pista, ¿no? Hay pistas y pistas. Yo puedo tener una pista grabada con instrumentos reales, es decir, con una orquesta real o con músicos reales, y igual tener pistas por una cuestión de presupuesto, porque yo entiendo que pagarle a todos los músicos de una orquesta para cada función es costoso, es muy costoso, es casi una inversión millonaria, pero si les pagas para grabar en estudio una sola vez, no es tan costoso. Y creo que acá fallaron en eso. Las pistas no son hechas por seres humanos, o sea, están grabadas con instrumentos digitales. Es decir, estoy hablando de trompetas digitales, percusión digital, cuerdas digitales. Y eso hace que naturalmente pierda organicidad, pierda emoción, pierda vivacidad, pierda sensibilidad, pierda la capacidad de hacer que se me escarapele la piel. Todas las pistas sonaban como planas, no tenían matices. Entonces perdió muchísimo. Imagínense, estamos hablando del teatro municipal. Entran 1000 personas en el teatro municipal. O sea, ahí había una desconexión, un desentendimiento de lo que correspondía para el venue en el que estaban. Por otro lado, de esto no estoy 100% seguro. De las pistas sí, porque eran muy claras, pero de lo otro quizás me equivoque. No lo creo, pero quizás me equivoque. Pero estoy casi 100% seguro de que grabaron coros, no para hacer playback, ojo, porque sí había un sonido en vivo mezclado con un sonido en estudio, pero se escuchaba raro justamente por eso. Cuando tú grabas en estudio, grabas con un micrófono especial para estudio, un tipo de micrófono que se llama micrófono de condensador, que capta ciertas frecuencias y que tiene cierta calidad, cierto tono, pero los micros de vincha tienen otra calidad, otro tono. Entonces, cuando tú combinas sonido en vivo y sonido en estudio, es muy claro escuchar la diferencia. Y no solamente eso, ¿no? Sino que se vuelve aún más difícil empastar, lograr esa cohesión, que el coro se sienta unidad, que todos terminen en la misma frase, que todos entren en la misma frase. Entonces de pronto, al menos en la función que yo fui, pues se escuchaban bastantes desfases al nivel coral, cosas que yo no había escuchado en Déjame que te cuente o en Todos vuelven, ¿no? Errores muy inusuales para Preludio. Otra área que creo que sufrió un recorte presupuestal, porque creo que el tema con este musical es que ha habido un recorte presupuestal importante con relación a sus antecesoras, es el tema escenográfico. La escenografía era muy minimalista, vamos a llamarlo, pero creo que no era o sea,
tiene que haber una coherencia. Si yo voy a ser minimalista, tengo que tener un venue es el espacio donde presentas el musical, minimalista también. Pero el teatro municipal no es minimalista. Tienes un candelabro gigante arriba en el techo, una cúpula, pan de oro por todo el teatro, ¿no? Hermosísimo, mármol en el suelo, y de pronto el escenario profundísimo, enorme, gigante, alto, con una escenografía tan pequeña, hacía que sea como también un desfase. O sea, hay espacios para ser minimalista y hay espacios para llenar. Y creo que acá fue un error contar con una escenografía tan minimalista. Yo personalmente nunca había sido consciente de lo profundo que era el espacio del teatro municipal hasta Nací para quererte. Hay una escena, me parece en el segundo acto, que están en una cantina y de pronto la cantina se representa con 2 mesas, unas 4 sillas, una barra. Y eso es todo, pero dejan abierto el espacio profundo hasta lo más profundo que se pueda, ¿no? Que deben ser varios metros, más de 15 metros debe ser eso, no sé. Y de pronto, pues solamente con 3 elementos, ese espacio se veía muy vacío. El diseño de luces me gustó, trataban a veces de como achicar el espacio con las luces o hacer algo más grande, ¿no? Y llenar el espacio, pero no era suficiente. La verdad que no era suficiente, porque creo que ahí lo que debió pasar es que achicaran más el espacio a nivel de telones, no dejar tan profundo el espacio, porque hacía que se evidencie la falta de presupuesto, no solamente en las pistas, no solamente en los coros grabados, sino también en la escenografía o en la profundidad del espacio vacío. Creo que la historia de Nací para quererte, yo dije que no iba a hablar mucho de la narrativa de la historia, porque lo que yo vi fue un trabajo en progreso, ¿no? Como casi un ensayo general con público fue lo que yo vi. Yo sé que luego han tenido revisiones, pero creo que la historia tiene muchísimo potencial. Me parece paja. Creo que hay muchas cosas que ajustar, pero no quiero hablar de eso porque no sé en qué nivel ahorita está la dramaturgia, y tampoco quiero hablar mucho del actoral porque me imagino que también ha tenido bastantes revisiones. Entonces prefiero no tocar ese tema. Pero creo que el tema de la producción sí estuvo tal cual lo han dejado, por lo que les he comentado, y creo que sí la producción ha caído, ¿no? Ha bajado la calidad con relación a Déjame que te cuente y A todos vuelven. Creo también que si este mismo espectáculo, como yo lo vi el 14 de mayo, lo estrenaban en el Teatro Marzano o en el Teatro Mario Vargas Llosa, mi experiencia habría sido más chévere. O sea, creo que tiene mucho que ver, no solamente cómo se dirigió, se diseñó esta experiencia, sino dónde se hizo. Al hacerlo en un espacio tan grande, creo que ya quedaba como una disonancia, siento. Entonces creo que finalmente el principal tema con Nací para quererte, siento yo, es que a nivel de producción no lograron hacerme sentir lo que me hizo sentir Déjame que te cuente o Todos vuelven. No tengo un número en el que yo les diga, miren, este es el momento que pagó mi entrada, ¿no? Este es el momento que voy a tener en mi retina para toda mi vida. Como ya mencioné en Déjame que te cuente y en Todos vuelven. Acá no tuve un momento así que ¡pua!, me volara el cerebro. Y de pronto puedes estar 2 horas en el municipal sin tener un momentazo de teatro musical. Creo que sí es una bandera roja. Dicho esto, creo que el viaje, la búsqueda con esta trilogía que ha hecho Preludio, debería concluir con un musical con música original, sin descuidar los aspectos que hicieron que Déjame que te cuente y que Todos vuelven sean musicalazos. O sea, sus visuales, sus orquestaciones, la orquesta en vivo, los buenos corales que tenían, las buenas coreos. Por cierto, en Nací para quererte hay buenas coreos, pero no son suficientes, ¿no? Hay aspectos visuales que se traen abajo las coreografías. Yo sé que es costoso producir en el Perú. Yo sé que es costoso, pero la marca Preludio para mí significaba un estándar de calidad a nivel musical y visual que ha perdido. Entonces ya estamos hablando de que hay una pérdida de identidad en Preludio que deben encontrar la manera de recuperar, que creo que están a tiempo, por supuesto, pero que deben tenerlo en cuenta. Estoy seguro que es fácil, también lo tienen en cuenta, pero bueno, esta es mi opinión. Yo creo que para una industria que está en pañales, como la industria peruana de teatro musical, detenerse o estancarse o retroceder es un delito. Es casi un delito. Necesitamos avanzar con cada producción que hagamos, cada uno desde su propio flanco, ¿no? Desde donde pueda aportar, pero nunca retroceder y nunca estancarse, porque estamos hablando de una industria que es muy incipiente y siempre estamos en carrera con otras industrias de la región como Argentina, México, Brasil, y ellos que ya nos llevan 20 o 30 años de industria siguen avanzando y nosotros decididamente nos quedamos. Entonces como que el desfase se va a hacer cada vez más grande y es una responsabilidad de las productoras que manejan mayor capital, que tienen más prestigio, que tienen más experiencia, siempre tratar de subir la valla. No podemos conformarnos todavía porque, como les digo, ninguna de nuestras producciones, ninguna, ni La Mariscala, ni Avenida al Arco, ni ninguna producción de Preludio todavía está al nivel
de lo que ustedes pueden ver si se dan un viaje a Buenos Aires y ven cualquier cosa que esté en cartelera en calle Corrientes. Entonces, si todavía no hemos llegado a ese nivel, no podemos darnos este lujo de bajar el estándar. Porque al final, estas cosas, si nosotros las permitimos, evidentemente van a ser copiadas, porque ustedes son los que ponen el estándar, ¿no? Son las productoras que tienen más alcance. Entonces, productoras más pequeñas ven pistas en Preludio y dicen, bueno, entonces yo tampoco invierto en música en vivo, porque si Preludio, que marca el estándar, o los productores que marcan el estándar están usando pistas, pues ¿por qué yo voy a usar música en vivo? Y de pronto pues entramos en un círculo vicioso en el que simplemente nos quedamos en el nivel en el que estamos y nunca vamos a seguir avanzando. Y bueno, no quiero cerrar esta review sin proponer lo que sería el crossover más increíble y definitivo de la historia del teatro musical peruano. Lo que significaría la piedra angular, el antes y el después, el momento en el que creo que todo cambiaría en el teatro musical peruano. Realmente lo digo, no es sarcasmo, lo digo con mucha sinceridad. Amigos de Preludio, no necesitan crear un musical desde cero, porque existe un musical peruano que es perfecto para ustedes, es como un anillo al dedo realmente, y se llama Agua el musical, de los autores Luis Álvaro Félix y Carlos Orbegoso. Agua el musical, basado en el cuento homónimo Agua de José María Arguedas. Les puedo jurar que es lo que cerraría todo este viaje de aprendizaje de los jukebox. Es un musical que tiene todo, tiene una buena historia, probadamente, no tiene agujeros de guión, tiene una historia muy peruana, una historia que está muy vigente, tiene buenas canciones en el estilo folclórico que a ustedes les gusta, canciones que además son pegajosas y memorables, buenos corales, es para un elenco grande, tiene números musicales para que la coreografía sea la protagonista, tiene momentos dramáticos muy intensos, tiene momentos cómicos, es un musicalazo, es el musical perfecto para Preludio, es el musical que si ustedes lo producen y bueno, sí, lo mejoran, lo corrigen, lo pulen, pueden estar hablando de algo que significa que ya no tengan que hacer nuevas versiones de Jukebox cada 2 o 3 años, sino que tengan un musical que les dé ingresos por muchísimo tiempo, que la pueden girar por todo el Perú, por Latinoamérica, por el mundo, porque no es una cosa localista, regional, sino que representa una realidad que muchos otros países van a estar viviendo pronto, que es los problemas con el agua, ¿no? Ahorita nomás Montevideo acaba de quedarse sin agua potable, siendo la capital de Uruguay. Entonces son temas vigentes que, si bien están ambientados en el Perú del siglo XX, de mediados del siglo XX, siguen siendo vigentes y es una historia realmente muy paja. Muy paja. Yo creo que con los actores que tienen, que son muy buenos, que con los cantantes que tienen, que son los mejores de la industria, que con los bailarines que tienen, que son increíbles, que con los directores que tienen, que son muy buenos, que con la realización de producción que han mostrado que pueden conseguir con versiones anteriores, e incluso con la producción de Nací para Quererte, pero obviamente en un teatro más pequeño, creo que realmente Agua podría romper completamente el mercado. Se los dejo ahí, espero que llegue esto a buen recaudo y que alguien que pueda tomar decisiones lo considere, lo evalúe, porque realmente creo que sería el match perfecto. Y bueno, showstoppers, no quería cerrar este video sin recomendarles que vayan a ver Nací para Quererte, que va a tener un reestreno en el Teatro Segura. Ya no van a estar en el Municipal, van a estar en el Teatro Segura. Seguramente van a cambiar algunas cosas y quizás, con fe, las cosas que yo he mencionado acá que no me han parecido tan chéveres, ya están chéveres. Quizás las pistas están más pajas, quizás prescinden de usar corales grabados, qué sé yo. Y quizás el escenario del Segura es más pequeño, quizás la escenografía es muchísimo más funcional ahí. Entonces vayan a forjarse una propia opinión, que creo que me parece súper importante, sobre todo si son artistas. Si son artistas en formación, es importantísimo que ustedes tengan una opinión propia, así sea subjetiva, pero que sea propia. Y si coinciden conmigo, bravazo, y si están en desacuerdo conmigo, también bravazo. Y si quieren comentármelo, mejor aún. Yo agradezco siempre cualquier muestra de sinceridad. La sinceridad es el valor más escaso en la industria del entretenimiento peruano y probablemente mundial, así que por supuesto que yo siempre voy a apostar porque sean sinceros con lo que han visto y sinceros si es que su opinión y la mía contrasta. Y nada, eso es todo por ahora. Vayan a ver Nací para Quererte en el Segura y vayan a ver teatro musical en vivo, que siempre está muy chévere, siempre es una experiencia, siempre es inspirador, así haya cosas que no te gustan, porque eso te despierta cosas que tú podrías hacer. Entonces siempre es enriquecedor e inspirador ver teatro musical en vivo, así no te haya gustado la experiencia, porque siempre te está aportando cosas. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.